Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 15 de marzo de 2018 y esto es La Contracrónica. El pasado domingo, 11 de marzo, Sebastián Piñera tomó posesión de su cargo como presidente de Chile y así seguirá hasta el año 2022. Son 4 años los que tienen los presidentes de Chile para hacer su trabajo. Prometió crear empleo, elevar los salarios y transformar a Chile en un país desarrollado. Prometió unas cuantas cosas más, pero estas fueron las más importantes. Poco después, en una entrevista con Andrés Oppenheimer en la CNN, Andrés Oppenheimer es un periodista famoso, le puso fecha a la proeza de incorporar a Chile en el primer mundo. Decía que será en 2025, es decir, estamos en 2018, pues dentro de nada, de 7 años. Y en ese momento Chile pasará a ser un país del primer mundo. Ojo, no es la primera vez que lo dice. En el año 2012 ya aseguró el propio Piñera, aseguró que Chile pasaría a formar parte del selecto club de países desarrollados, pero no en el año 2025, sino que en aquel entonces dijo que sería en el año 2020. Esto tampoco era nuevo, no era la primera vez. En el año 2007, un ministro de Hacienda del gobierno de Michelle Bachelet, de su primer gobierno, había puesto la misma fecha, 2020 también. Y si nos vamos un poquito más para atrás, en el año 2000, el entonces presidente Ricardo Lagos aseguró que el desarrollo se alcanzaría en el año 2010. Es decir, que según Ricardo Lagos, a estas alturas, estamos ya en 2018, pues Chile llevaría en el primer mundo la friolera de 8 años. Como vemos, esto del primer mundo es una auténtica obsesión nacional en Chile. Lo que quizá no saben los gobernantes chilenos es que su país ya está en el primer mundo y además lleva un buen rato allí. Y eso mismo es lo que vamos a ver hoy. Antes de nada deberíamos determinar qué es un país del primer mundo. Se habla mucho que es el primero, que es el tercer mundo, pero ¿esto cómo se mide? Pues países hay muchos, hay casi 200 países en el mundo y es un tanto caprichoso decir que unos están en el primero y otros en el tercero. Empezando porque, ya digo, son demasiados y segundo porque es que ¿dónde se ha metido el segundo? Digo yo que en 200 países o casi 200 países habría que hacer alguna categoría más, pero bueno, la cosa se ha quedado así. La verdad es que no está del todo claro porque depende del índice que utilicemos. Muchas veces ni siquiera empleamos índice alguno, esa es la verdad. Pensamos de manera automática y decimos, pues, el primer y el tercer mundo se identifican de manera geográfica, que es lo más habitual. Es decir, Estados Unidos, Canadá, Europa Occidental, Australia, Japón, pues eso vendría a corresponderse con el primer mundo y todo lo demás sería el tercer mundo. Es lo que la dialéctica norte-sur, una cosa muy querida de los marxistas de posguerra. Los proletarios de nuestro tiempo son los países del sur y los empresarios, de los explotadores de nuestro tiempo son los países del norte, así, de manera genérica. El tercermundismo, de hecho, se fundamenta sobre esa idea. Es una idea eminentemente falsa, porque no es blanco y negro el mundo, como no es blanco y negro el ser humano, como no es blanca y negra la sociedad, pero bueno, a estas alturas más o menos la hemos comprado, aunque sea mentalmente, y siempre pensamos en esos términos. Y quizá en los años 70 o hasta los años 70 era aproximadamente así. Nunca ha sido así, pero era aproximadamente así. Pero lo cierto es que hoy no lo es en absoluto. El mundo ha cambiado mucho en los últimos 50 años y quizá resulte que no solo haya dos mundos, sino varios. No sé cuántos, pero varios. Podríamos esos 200 países dividirlos más, crear un primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, y así hasta el infinito, o así por lo menos hasta el 10º. Claro, nos encontraríamos con un problema añadido. Vale, perfecto. Tenemos 10 mundos, pero ¿cómo los dividimos? En función de que un país está desarrollado o no está desarrollado, porque la idea de manera más o menos difusa la tenemos en la cabeza. Lo que nos cuesta un poco es aterrizarla. Es bien, este país está desarrollado, pero este que está al lado no lo está. Porque lo que parece obvio es que la división actual no es demasiado funcional. No sé si me entendéis. Aunque Malasia y el Chad, que está en el centro de África, formen o figuren dentro del tercer mundo, a la vista está que no se parecen absolutamente en nada. Y no ya en el clima o en el continente en el que están, quizá en la latitud,
que es similar, pero poco más. En el resto son dos países completamente distintos y desde luego si tienes que, antes de nacer, tienes que elegir, seguramente elegirás nacer malayo antes que chadense, por el destino que te va a corresponder a lo largo de tu vida y el hambre que vas a pasar en un país y el que seguramente no pases en el otro. Si vamos a la definición estándar, porque hay definición para todo, el primer mundo sería algo así como el conjunto de países que han logrado un alto índice de desarrollo humano, que gozan de altos niveles de vida y en los que la riqueza está más o menos bien repartida. Es decir, que no hay una minoría de 4 o 5, bueno, o 400 o 500 que copan toda la riqueza y el resto están muertos de hambre, con un bol de arroz. Eso dices, bueno, el país sí es rico, pero realmente ricos son 500, el resto no lo son. Esto pasa en algunos países del tercer mundo, especialmente cuando encuentran de golpe alguna materia prima muy valiosa, léase, por ejemplo, el petróleo. Está claro que ese país, aunque haya aumentado la renta de manera anual, de manera disparatada, no se puede decir que sea un país desarrollado, hay algo más. El indicador habitual normalmente suele ser el PIB per cápita. Es decir, todo lo que produce el país lo dividimos entre los habitantes y asunto resuelto. Pero claro, es algo engañoso. Es algo engañoso por lo que os decía, que puede suceder que un país acabe de encontrar petróleo y el tirano y su camarilla acumulen las riquezas de la venta de ese petróleo y de la explotación de ese recurso natural y el resto de la población pues se muera de hambre. Sucede, ¿eh? Es bastante habitual en países africanos. Claro, pero si lo miramos de otro modo, es decir, si hacemos la purga de esas excepciones, a grosso modo sirve como termómetro, nos permite hacernos una idea rápida. Si miramos la tabla de PIB per cápita, la del año pasado, del Fondo Monetario Internacional, hay otra del Banco Mundial también, ambas son muy parecidas, cuando no directamente iguales en muchos casos. Tenemos en la parte alta de la tabla a los Emiratos Petroleros, sabéis, Qatar, Kuwait, etcétera, los Emiratos Árabes Unidos, luego a paraísos fiscales, tipo Hong Kong o Singapur, y luego ya los países que mentalmente metemos siempre en el primer mundo. Están los países europeos, los países de Norteamérica, no México, pero sí Canadá y Estados Unidos, y algunos países de Extremo Oriente como pueden ser Japón o Taiwán. Estos son los países de renta alta, es decir, de renta per cápita alta. Y si miramos más abajo, echamos la vista hacia abajo, lo que nos encontramos pues son países africanos todos, como pueden ser el Congo, Burundi, Eritrea. Según los datos del FMI, que los tengo delante ahora mismo, las del año pasado, el año 2017, el país más rico del mundo es Qatar, con $124.000 de renta per cápita. Veis que vende mucho más que petróleo o gas, más se hacen grandes negocios ahí en Qatar y bueno, pues tampoco son tantos habitantes y hay mucho para repartir, al menos desde el punto de vista contable. Y el más pobre es la República Centroafricana, que tiene exactamente $681, según el Fondo Monetario Internacional, que tampoco se lo inventa, evidentemente pide las cuentas a cada uno de los países, que tienen que presentárselo esas cuentas de una manera más o menos estandarizada, para que las acepte. El FMI, de hecho, mide solo 187 países, es decir, más o menos todos los del mundo, con algunas excepciones como pueden ser Somalia, que no aparece en los informes de renta per cápita del Fondo Monetario Internacional, porque sus datos macro o son inexistentes, entonces poco pueden hacer, no se los van a inventar, o directamente no son muy fiables, entonces tampoco sirven de demasiado. De ahí que aparezcan todos, menos algunos países, incluso países casi postales, como es el caso de Somalia claramente, que realmente, si bajamos a la realidad, lo que nos encontramos son una serie de señoríos cuasi feudales que conviven de aquella manera, pero no es propiamente, es un estado cuyo poder central es francamente débil, alcanza la capital y poco más. Bien, ¿dónde está Chile en esta tabla? Bueno, pues si miramos, Chile está en el puesto 56. Son 187, no está nada mal. Justo debajo de las Bahamas. Y por encima de algunos países de la Unión Europea como Croacia, Rumanía o Bulgaria. Bueno, no son los países más ricos de la Unión Europea, a la vista está que no, pero, caray, son países de la Unión Europea, que podríamos incluir
dentro del mundo desarrollado. Desde luego Croacia, cualquiera que le preguntemos. Chile tuvo el año pasado una renta per cápita de, según el FMI, de 24.588 dólares. ¿Eso es mucho? ¿Poco? Bueno, pues son 3.000 menos que Grecia y 6.000 menos que Portugal. Si lo miramos así ya empezamos a entenderlo o a localizarlo mejor. Es decir, que si estuviese dentro de la Unión Europea, Chile no desentonaría. Estaría en algún punto entre los países del este y los del sur de Europa. No sería Holanda, como es lógico, pero tampoco sería Bulgaria. Estaría en algún punto entre ambos. Podríamos, claro, pensar que el PIB no es suficiente, que no es del todo fiel para reflejar el bienestar de los ciudadanos de un país determinado, en este caso Chile. Podría decir, bueno, es que esos 24.500 dólares ni en broma, no es real. O los acumulan pocos, o no deja de ser una cifra macroeconómica que no encuentra reflejo en la realidad. Bueno, y en parte ya he dicho al principio que estaríamos en lo cierto. Caso de, por ejemplo, Guinea Ecuatorial, pues figura en lo alto de esta tabla. Del FMI, también en la del Banco Mundial, pues porque hace unos años encontraron petróleo. Pero la doliente realidad es que los ecuatoguineanos siguen siendo pobres de solemnidad. El ecuatoguineano medio, el de que vive en Malabo o en Río Muni, donde sea. Es decir, que no pertenece a esa élite que vive de la explotación y de la venta del petróleo. Para sortear esto hay otros índices, obviamente. Vayamos con otro índice, el de desarrollo humano, que es el que emplea la ONU, precisamente por los fallos del informe de renta per cápita. El índice de desarrollo humano es un indicador sintético, es decir, junta varios. No es tan fácil de hacer como para hacer el índice de desarrollo humano hay que saber matemáticas. Para el otro, con un poquito de álgebra basta. Es tomar el número de habitantes de un país y dividirlo entre... tomar la producción y dividirla entre sus habitantes. En este caso no. Es un indicador sintético que, aunque os lo quisiese explicar cómo se lo efectúan, no lo sé, porque yo de matemáticas no ando muy católico, la verdad. Pero bueno, aúna ingreso per cápita, esperanza de vida y años de escolarización, esas tres variables. Al final sacar un número que el máximo que se puede tener en este índice es 1. A partir de ahí es todo 0, bien, midiendo con este índice el desarrollo, el país más rico del mundo no es Qatar, es Noruega, cuyo valor es 0,949. 0,949, que están muy cerquita, les falta muy poco a los noruegos para llevar al 1. Y el más pobre es, de nuevo, la República Centroafricana. La verdad es que qué ruina de país estos del centro de África. Luego dirán que los españoles colonizaron mal, pero los 5 países más pobres del mundo fueron todos colonias francesas o excolonias francesas, pero en fin. Bien, la República Centroafricana, volviendo sobre el tema, tiene un valor dentro de o una puntuación dentro de este informe de desarrollo humano de 0,352. 0,352. No 0,3 porque van muy empatados, tanto arriba como abajo. La pregunta, por tanto, sería, ¿dónde está Chile? En el índice de desarrollo humano, Chile está en el puesto 38. No está tampoco mal. Diréis, ¿cuántos países mide Naciones Unidas para este informe? Mide uno más, 188, que el Fondo Monetario Internacional. Pero vamos, esencialmente los mismos. Pues está en el puesto 38, con un valor de 0,847. Está justo por debajo de Lituania y por encima de Portugal, de Croacia, de Hungría e incluso de Kuwait. Es decir, Kuwait, que es un país extraordinariamente rico desde el punto de vista per cápita, de renta per cápita, luego desde el punto de vista de desarrollo humano, pues la verdad es que no es gran cosa. De hecho, desde el punto de vista de renta per cápita, tiene una renta de casi $70.000, 69.669 el año pasado. En cambio, de desarrollo humano está bastante más abajo. Está, ya digo, más abajo del propio Chile.
La ONU califica, este informe luego lo divide en distintas categorías, califica a todos los países que están por encima de 0,8 como países de muy alto desarrollo humano. Esa es la definición, Very High Human Development. Y son, en concreto, 51 países. El primero es Noruega y el último, curiosamente, es Kuwait, 51, que tiene 0,8 justos. ¿Quién es el país más pobre según este índice? Pues de nuevo nos encontramos con la República Centroafricana, pero a partir de ahí, bueno, pues hay unos cuantos, prácticamente todos africanos. Bien, si miramos los países que están ahí, nos encontramos otra vez con que Chile no desentonaría en la Unión Europea. Está por debajo de unos cuantos países europeos, pero por encima de otros. Algunos muy significativos, como pueden ser Portugal, Eslovaquia, que no es precisamente un país pobre, está por encima de los Emiratos Árabes Unidos, es decir, Abu Dhabi, Dubái, Bahrein, por ejemplo, en el índice de desarrollo humano. Claro que podríamos pensar, esto a fin de cuentas no dejan de ser números, ¿vale? Números sintéticos quizá mejor elaborados que los de la renta per cápita, pero tendrán sus sesgos. Podréis arguir que la realidad luego es muy distinta, porque hay muchos pobres, porque los sueldos son bajos, porque la infraestructura es mala, qué sé yo. Siempre se puede defender que los papeles mienten porque es cierto que el papel aguanta casi cualquier cosa que le pongas. Así que lo suyo es que bajemos a los hechos, que es donde los hechos no admiten discusión. Obras son amores, ¿no? Bueno, para empezar, y esto es un hecho, Chile está en la OCDE y ahí no entra cualquiera. Solo los países con economías realmente poderosas y saneadas entran en la OCDE. Chile entró en el año 2010, ha sido de los últimos países en entrar en la OCDE. Creo que el último fue, no sé si Letonia o Lituania. Letonia, lo tengo delante, que entró en el año 2016, hace solo un par de años. Entró en el año 2010 Chile junto a Estonia y junto a Eslovenia, junto a dos países europeos que por lo demás son pequeñitos pero van muy bien. Países con un nivel de vida alto, y países por paseas por Ljubljana, por ejemplo, en Eslovenia, o Tallinn, y son países que nadie diría que están en el tercer mundo, todo lo contrario. He estado en las dos ciudades, tanto en Tallinn como en Ljubljana, y son, bueno, cada una a su estilo, evidentemente. Una está bastante más al norte que la otra. Dos ciudades de países pequeños, pero dos ciudades de países desarrollados. ¿Okay? Vienen de donde vienen, uno formó parte de la Unión Soviética y el otro de Yugoslavia, pero que 25 años después han conseguido superar todo aquello. Bien, lo que nos encontramos en la lista de países de la OCDE es que todos, a excepción de Turquía y de México, se les considera el primer mundo. Todos. Canadá, Estados Unidos, el Reino Unido, Dinamarca, Noruega, España, Francia, Irlanda, Bélgica, Alemania, Suecia, Suiza, Austria, Holanda, Japón, Italia. Son los países de la OCDE. La mayor parte de ellos, que he dicho ahora, fundadores del año 61. Si bajamos a lo material, porque esto no deja de ser también algo sobre el papel, es decir, si bajamos al país propiamente dicho, al Chile que pisan los chilenos todos los días, también nos encontramos con un país desarrollado, esa es la verdad. Tienen ciudades del primer mundo, como Santiago, no tiene nada que envidiar a una ciudad del primer mundo, o Valparaíso, y además ciudades construidas de tal modo que, y de manera tan sólida, que los frecuentes terremotos de aquella zona apenas les afectan. No hay más que ver cuando sucede un terremoto en Chile y cuando sucede un terremoto en otros países. No voy a decir cuáles, pero en otros países. La diferencia es que se caiga un edificio en Santiago de Chile es complicado, especialmente de los hechos durante los últimos 25 o 30 años. Eso es sinónimo de un país desarrollado. Y ojo que en Chile la tierra sacude bien, ¿eh? Esto a los españoles nos cuesta entenderlo porque no sabemos lo que es un terremoto, pero allí es una cosa que literalmente que te tiembla la tierra bajo los pies, que se cae todo, vamos.
Si vamos a su infraestructura de comunicaciones, por ejemplo, que es otro síntoma indirecto del desarrollo, lo que nos encontramos es que es también de primera fila. Autopistas magníficas, vías férreas, un sistema ferroviario, obviamente no tan extenso como pues el francés o el alemán, pero un sistema ferroviario que más o menos han mantenido, mientras que en otros países de América lo abandonaron. Tienen trenes más o menos nuevos. Un país muy grande, no olvidemos, muy largo, pero grandísimo. Tienen buenos puertos, tienen buenos túneles. Santiago de Chile, por ejemplo, tiene unos sistemas de autopistas de peaje que son estupendos. Y tienen también una excepcional conexión a Internet. Un 78% de los chilenos se conectan a Internet habitualmente. Ojo, es una barbaridad eso. Tiene una tasa de penetración superior a la de Israel. Y Israel ya es un país muy tecnologizado. La tasa de Israel es del 72,5%. La de Chile del 78%. Y está muy por encima de otros países europeos como puede ser Polonia o Portugal, que tiene una tasa de penetración en 2016, tengo este dato delante, del 67%. En fin, yo creo que verde con asas, ¿no? La cosa está más que clara. Hay que mirar hacia arriba y es cuando uno se encuentra por encima de Chile y a países francamente ricos. Pero Chile está muy bien situado. Con una tasa del 78%, pues a la altura, y tengo delante este listado, por ejemplo, España está en el 82,2%, Singapur en el 82,5%, es decir, muy cerquita. Si vamos, por ejemplo, al servicio de telefonía móvil, vemos que está al nivel de cualquier país europeo. Tiene 4 operadoras, que son Entel, Movistar, Claro y WOM, con redes 4G completamente desplegadas y en crecimiento. Pues que algo similar sucede, por ejemplo, con la infraestructura portuaria y la infraestructura aeroportuaria. El aeropuerto de Santiago es uno de los más modernos de América y cualquiera que ha pasado por ahí lo dice. Y además es el centro de distribución de tráfico de una aerolínea importante como es la TAM, la antigua LAN, cuya sede central está en el propio Chile, en el propio Santiago. Bueno, además de todo lo anterior, es un país muy seguro, tiene una tasa de homicidios por 100.000 habitantes, que es como se miden estas cosas, inferior a la de Estados Unidos, y solo superado en toda América por Canadá. En fin, estudiando datos, simplemente son datos extraídos de la realidad, tratando de evitar el subjetivismo del que vive allí, del que pueda estar contaminado, digamos, por los intereses propios. Yo no lo estoy en absoluto, no estoy en Chile. Lo miro desde lejos, con cariño siempre, pero tratando de buscar los datos más objetivos de evitar la subjetividad, es decir, buscar los datos más objetivos que uno pueda encontrar y seleccionarlos. Y luego, por último, hay un dato que creo que es importante y que no se suele tener en cuenta, pero que es muy ilustrativo. Solo hay 38 países en todo el mundo dentro del programa de exención de visado para entrar en los Estados Unidos. Solo 38 de 200. Es muy difícil poder entrar a los Estados Unidos sin que te pidan un visado antes. Esto sí que es un club muy selecto de países. Están algunos, los de la Unión Europea, pero no todos. Por ejemplo, Bulgaria no está y Rumanía tampoco. Si todos los de la Unión Europea, algunos que no están en la Unión Europea, pues son países como puede ser Islandia. Está también Taiwán, pero no China. Está Japón. Es decir, están básicamente Nueva Zelanda, Australia. Más, ya digo, casi todos los países de la Unión Europea, lo que entendemos por los países ricos. Bueno, pues entre ellos está Chile. Y hablando de Chile, tengo una llamada que me llega directamente desde allí, de un oyente que se llama Álvaro,
y que quiere hacerme una pregunta sobre un personaje que no vive en Chile, pero sí un poco más arriba, un par de países más arriba. Me gustaría saber cuál es tu opinión acerca de Rafael Correa, que, que al ver que perdió la elección del día domingo, se quiere escudar en la excusa de que esa consulta fue ilegal. No sé si estás enterado. Y tu opinión acerca igual de que Evo Morales también está haciendo lo mismo con el resultado del referéndum del 21 de febrero del 2016, cuando Bolivia le dijo no a su repostulación. Me gustaría saber cuál es tu opinión acerca. Chao, chao. Saludos desde Chile. Pues mira, Álvaro, lo de Correa ya lo traté el mes pasado aquí mismo y ya comentaba, hice un par de programas sobre este tema y comentaba que el peor enemigo del correísmo ha sido el propio correísmo. No sé, creo que lo titulé el correísmo anticorreísta, ¿no? Y no dejaba de ser sorprendente y nos viene a demostrar que realmente en política casi puede suceder, o puede, de hecho, suceder cualquier cosa. Los juegos de alianza son inconcebibles o inimaginables a solo unos meses vista. En este caso lo que tenemos es que Lenín Moreno ha decidido traicionar a su antiguo jefe, que era Correa. No sé, quizás se ha dado cuenta que por ese camino no puede ir ya, no, o no debe ir, porque sabe a dónde le lleva. Es decir, básicamente lo que decía en aquel programa, y es que Ecuador se ha salvado por la campana, literalmente, es decir, por muy poquito. Respecto a lo que me comentas de Bolivia, pues aún no sabemos si Bolivia se salvará. Evo se ha repostulado, como bien comentas, pero aún no ha ganado las elecciones, que se celebrarán el año próximo, sí, en 2019, lo que no sé es cuándo. No sé, sea dentro de un año y medio, o dentro de 10 meses, desconozco cuándo son. Pero vamos, que nos queda todavía aproximadamente un año para saber, así que no nos va a quedar otra que esperar. Sigo con otra llamada, esta es de Alfredo, de Tenerife, que hacía mucho tiempo que no se te oía por aquí, por cierto, Alfredo, que me llama para indicarme una contradicción en la que incurrí hace unos días. En tu crónica sobre Corea comentabas que las sanciones habían dado resultado. Curiosamente, lo contrario que hiciste el 17 de noviembre cuando hablabas sobre Corea y las sanciones, el establecimiento de las sanciones. Bueno, entonces estabas acertado, ahora no. Corea se ha sentado a la mesa porque China ha obligado a Corea del Norte. ¿Y por qué lo ha obligado? En aquella contracrónica, tu amigo Pizarro puso un comentario de los suyos, despectivo, como es tradicional, sobre el presidente Trump. A pie de comentario le escribí que no se había enterado de nada, básicamente, porque la gira asiática de Trump había sido histórica, porque había cambiado la geoestrategia global. Bueno, ahora se recogen los frutos. Lo que se va a plantear, básicamente, y lo que se planteó entonces, fue la nuclearización de Japón. Ahora se va a hacer un cambio de cromos. Japón sigue desnuclearizado, que es lo que preocupa a China, a cambio de la desnuclearización de Corea. Mientras, los que van a seguir soportando a la familia de dictadores van a ser los coreanos del norte, porque va a seguir el régimen ahí. Bueno, por lo menos yo no tipo su final. Recomendar por fin al amigo Pizarro The Art of Dealing, de Donald Trump. Es un texto que se utiliza de referencia en las escuelas de negocios. Ya que va a seguir, no le gusta el personaje, está claro, por lo menos que hable de él con conocimiento de causa. Un afectuoso saludo, gracias. Pues sí, Alfredo, tienes toda la razón del mundo, me equivoqué de medio a medio. Dije en noviembre, me acordaba de que lo había dicho, no pienses que es que se me había olvidado, lo sabía, y yo soy de los que recuerdo perfectamente mis meteduras de pata y no me duele emprender reconocerlas. En este caso, lo que dije es que esas sanciones no iban a servir de nada y al final se han servido, parece ser que están sirviendo, no lo sabemos todavía, y si han servido yo creo que evidentemente es porque esas sanciones las ha apoyado China, como comentaba el otro día, hablando de Corea. Es decir, si no llega a ser porque China se sube al carro, el Xi Jinping, a ver si esta vez lo digo bien, y no me dedico a bailar con las letras del nombre del presidente de China, pues a ver si esta vez Xi Jinping se decide a mantenerlo, que no lo sé. Pero bueno, para una predicción que hago y me equivoco. Siempre digo que no sirve de nada predecir, pero como en casa de herrero lo suyo es que haya cuchillo de palo, pues yo que digo que las predicciones no sirven para nada, voy y hago una predicción y claro, evidentemente
me equivoqué. De profeta creo que la vida no me la iba a ganar. Y respecto a lo que comentas de mi amigo Pizarro, pues ¿qué le vamos a hacer? Es que no le gusta Trump. Alejandro es un tipo refinado, es médico, y alguien tan amacarrado como Trump, pues la verdad es que le da de entera. Y a mí un poco también, si te soy sincero. Y la verdad, otra cosa es que uno trate de mirar las cosas del mundo sin apasionamiento, y yo siempre lo hago. Pero es que a mí personalmente no me gusta absolutamente nada. Creo que su estilo, su manera de ser, la biografía... Además, estoy leyendo el libro de Trump ahora y no, la verdad es que no queda muy bien parado. Por cierto, lo tenéis en castellano, ¿no? El de Fuego y Furia está ya publicado, por si lo queréis leer. Lo tienen en Kindle, cuesta, eso sí, 12 eurazos, como 12 soles, que la verdad no es para tanto, el libro no los vale, pero bueno, si quieres enterarte de todos estos cotilleos, pues tienes que pasar por caja. En fin, esto es lo que hay, y respecto al arte de la negociación, la verdad es que se lo podría haber aplicado Trump a todas las quiebras que encadenó en sus propios negocios, que fueron unas cuantas. A cambio hay que reconocérselo, es un tío echado para adelante y ya se sabe que la suerte ayuda a los audaces. Bueno, pues terminamos con mi amigo Pizarro, que hoy nos tiene preparados un comentario sobre la prisión permanente revisable. La justicia implica castigar las malas acciones, atender las necesidades de las víctimas, proteger a la sociedad y ofrecer una segunda oportunidad al arrepentido, cumplidor e inofensivo. Hay criminales en serie y reincidentes, y hay crímenes de consecuencias irreparables. En estos casos, la libertad deja escasa la pena, afrenta a las víctimas y desprotege a la sociedad. No son muchos casos, pero son hirientes, por injustos y por evitables. De nuevo, los representantes políticos antepondrán sus intereses a los de sus representados y presentarán lo hiriente como saludable, que quizás se vuelva a presentar como hiriente más adelante, cuando a otros representantes les cuadre. La justicia en manos de los políticos es lo que tiene: ruindad. Un cordial saludo de Pizarro. Pues hasta aquí hemos llegado, queridos amigos. Con esto ya no me queda nada más que deciros. Bueno, sí, me queda despedirme de vosotros. Hasta mañana.